9:13, nos vamos a una nueva entrevista. La mitad de los trabajadores se inclina por mantener alguna modalidad de trabajo a distancia en el futuro, de acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, algo que también comentábamos ayer, Daniela. La mitad de los trabajadores se inclina por mantener alguna modalidad de estas características. De ellos, el 34% prefiere combinar el trabajo a distancia con el presencial y el 17% opta por mantener la modalidad remota a tiempo completo. Bueno, para profundizar en este tema vamos a conversar con Horacio Llobet, cofundador de Nawayam y experto en empleabilidad. Muy buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Daniela. Mucho gusto saludarlos. Gracias por el contacto. Gracias a ti. A ver, lo primero, si hay alguna diferencia entre los conceptos de teletrabajo y trabajo a distancia, para aclararnos. Mira, la verdad que tiene que ver mucho con cómo se ve el concepto de la palabra misma, pero en realidad cuando hablamos de trabajo a distancia o teletrabajo deberíamos por lo menos pensarlo de la misma manera. Chile sabemos muy bien que fue pionero en Latinoamérica con la ley de teletrabajo antes que sucediera la pandemia, lo cual también logró encauzar un poco hacia dónde iba todas las leyes para regular algo que se iba a empezar a instaurar. Creo que lo que nunca logramos pensar fue que esto iba a ser tan largo, ¿no? De que el teletrabajo impuesto, porque la verdad que no fue por elección propia, sino fue algo impuesto por una pandemia a partir del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud dictaminó que el coronavirus era pandemia global. Creo que ahí hizo un cambio de mirada. Hoy, recién lo comentaban en algunos datos de la Cámara de Comercio, para que se hagan una idea, a nivel global se estimaba que a nivel mundial oscilaba entre el 2 y el 3% de la gente teletrabajaba. Y llegamos a estar en promedio del 40 al 50%. Chile llegó a superar incluso esos valores de gente que teletrabajaba y muchas empresas que lo veían casi imposible el teletrabajo, porque siempre está el mito de la productividad y demás. Bueno, creo que nos dio una lección muy importante. Horacio, a la hora también de comprender bien este tipo de trabajo y hacerlo de manera óptima, que yo creo que es a lo que aspiran muchos de quienes se vieron o manifestaron en este estudio su disponibilidad a mantener esta modalidad de trabajo, está también el respaldo que se entregue por parte del empleador, que efectivamente ese puesto de trabajo se traslade a la casa, y eso implica varias cosas de por medio, tecnología, varios elementos para que esto se realice en forma óptima. Exactamente, por eso decía que en Chile es bastante pionero, porque está todo regulado bajo la ley de teletrabajo. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad también de dar nuestros puntos de vista en su momento con el subsecretario Fernando Arab, que en su momento también participamos un poco en dar nuestra mirada sobre el Estatuto Laboral Juvenil cuando se publicó el año pasado, y tiene que ver un poco cómo ahora la responsabilidad es compartida del empleado y del empleador, ¿no? Siempre decimos, siempre hay gente que se va a aprovechar en la vida, como en todo el mundo. Es importante que hoy los empleadores, junto con los equipos que manejan y llevan adelante la dirección de las compañías, me parece que si hay un momento para ser extremadamente empáticos con la gente, es ahora. ¿Dónde más importante debe existir los recursos humanos? Es ahora. Creo que es el momento donde el recurso humano tiene que empoderarse con la bandera, que generalmente se convirtió en un área de acompañamiento, tiene que ser un área que lidere esta área, porque cuando uno habla del teletrabajo es difícil evaluar el teletrabajo por sí mismo en un contexto en el que lo encontramos, porque yo en mi casa estoy con mi hija educándola con el Zoom, tiene 6 años, mi señora trabajando, yo trabajando, entonces tenemos muchos sombreros debajo del mismo techo de manera cotidiana. Entonces, no es lo mismo. Creo que todo lo que nos fue sucediendo durante estos 8 o 9 meses que estuvimos de cuarentena y que seguimos todavía con todos los recaudos, porque esto creo que vino y queda para largo, estamos hablando de la nueva cepa en el Reino Unido, me parece que vamos a estar hablando todo el 2021 todavía de esto, y me parece que la modalidad de teletrabajo es algo que quedó, el trabajo a distancia, ya la gente se dio cuenta que no era necesario. Cuando uno lo piensa fríamente, movilizábamos todo, gente en su momento en Santiago que viene de las afueras para el centro de Santiago a trabajar, después vuelve toda la gente a trabajar, de manera que nos dimos cuenta que había mucha gente que era innecesaria movilizarla, se podía trabajar de la casa tranquilamente. Y me parece que acá tiene que haber un cambio de liderazgo y también de cómo planteamos objetivos que sean cuantificables, más que la productividad, si fichó la hora o no fichó la hora. ¿Realizó? ¿Se puede medir? Listo, perfecto, hay que avanzar por esta línea. Nos acompaña Horacio Llobet desde Argentina, cofundador de Nawayam, experto en empleabilidad. Horacio, dada también tu expertise, ¿no? Todo este tema del reclutamiento de personal, ¿existen a tu juicio personas que hoy, al menos con la tecnología que tenemos y cómo está el sistema acelerado quizás, como tú señalabas, por la pandemia, pero todavía con algunas cosas o lagunas, ¿no? Cosas por resolver? ¿Hay personas que tengan mayor facilidad para adaptarse al teletrabajo y cómo ayudar o guiar a quienes no se adapten?
Muy buena pregunta. Nosotros tenemos la oportunidad, nosotros nos tocó estar justo del lado correcto de la ecuación, que es, tenemos una empresa de tecnología, Nahuayán es un videojuego que a través de la experiencia lúdica podés captar de manera natural las tendencias naturales de las personas y determinar a través de los algoritmos inteligentes, predecir en qué ambiente laboral calza mejor y no calza tan bien. Y hoy con clientes más de 8 países podemos tener una visión un poco más amplia de cómo es el teletrabajo, de cómo es el trabajo a distancia y demás. Y lo que hemos podido percaptar es que nos sorprendió positivamente cómo los adultos, que por ahí eran los que más teníamos dudas, cómo se iban a adaptar con el Zoom, con reuniones a distancia, y realmente se han adaptado mucho mejor de lo que uno se imaginaba. Me parece que también esto de que la tecnología de a poquitito fue invadiendo nuestras vidas, también me parece que fue una manera de sacarle jugo. Y esto tiene una enseñanza para todos. Los diputados estuvieron votando una ley de teletrabajo, creo que ninguno había usado Zoom por primera vez hasta la pandemia, y estábamos hablando de ley de teletrabajo. Lo mismo sucedió en Argentina. Me parece que esto fue un aprendizaje, un cachetazo muy fuerte para todos, y me parece que, obviamente, que los jóvenes se sienten siempre mucho más afín a la conexión tecnológica y lo demás, pero me parece que hoy quedó algo que ya quedó instaurado. Me parece que no es un tema para el trabajo. En el tema de la educación, pensando en los profesores y profesoras, que obviamente también es un trabajo, ¿cómo sientes que estuvieron preparados para enfrentar, en este caso, el aprendizaje en línea? Porque, claro, los estudiantes se manejan bastante bien por un tema ya, por supuesto, de edad, ¿no? Etario, pero los famosos millennials, de ahí para abajo. Pero los profesores y profesores, a tu juicio, ya que también son trabajadores. Mira, Daniela, la verdad yo me saco el sombrero. La verdad que fue, y lo pude vivir de carne propia con mi hija, la verdad que a dar clases en este contexto, con otros hermanos quizás corriendo por detrás, con los padres trabajando en la casa, me parece que fue un desafío extremadamente importante, y también nos mostró cuánto nos falta todavía para impulsar la educación a distancia. Eso sí me parece que nos dejó una lección importante, es decir, no sé si estábamos tan preparados para la educación a distancia, más allá que también, vuelvo a repetir, el contexto no es el ideal, estamos todos bajo una pandemia, pero me parece que así todos han hecho un esfuerzo extremadamente alto para poder llevar adelante las clases, para que pudieran terminar la mayor cantidad del año como correspondiera, y también poder mantener la motivación del alumno. O sea, que no es lo mismo. Mi hija, que tiene 6 años, ella necesita socializar, jugar con amigos y no estar frente a una pantalla 2 horas diarias. Claro. Y me pareció que fue un desafío extremadamente importante. Para aquellos que son adultos, que son más adolescentes, con la universidad, me parece que fue un poquito más cómodo, fue un poco más fácil, pero igual la falta de sociabilidad es algo que golpea muy fuerte. Tengo una sobrina de 18 años que está yendo a la universidad y me planteaba eso, o sea, tío, yo la verdad que no sé cómo hacer, no aprendo igual, estoy yendo a clases particulares porque hay materias que no la entiendo, entonces me parece que hay un gran desafío todavía con la educación a distancia. Horacio, en ese sentido, y proyectando el escenario 2021, ¿estamos ya a puertas a tener un escenario ya sea de trabajo como también en lo que tiene que ver con la educación, en clases mixtos? A mí me da la impresión de que estamos caminando hacia allá. Yo creo que debería ser el camino ideal. Yo creo que tenemos que aprovechar, como decíamos, de todo lo malo. Creo que tenemos que tener la capacidad de sacar lo bueno, y me parece que esta pandemia, más allá de todo lo malo que ya sabemos, que lo escuchamos todos los días, lo bueno que le podemos sacar es cómo nos dio una lección de vida, que había cosas que era innecesario movilizar gente a un trabajo, cuidas el medio ambiente, los trasladas menos estrés para trabajar, lo mismo para los chicos para estudiar, y me parece que esta combinación, de hecho tengo gente que ha hecho curso en el MIT dentro de la empresa nuestra, a distancia, y terminó perfectamente, y lo hizo feliz, y no tuvo que movilizarse. Antes quizás tendría que haber viajado a Estados Unidos para hacerlo. Digo, claro. Hoy nos permite hacer cosas que antes eran casi impensadas, y me parece que ahí tenemos mucha oportunidad de sacarle jugo todavía. Quiero preguntarte también, Horacio, respecto a un tema de género, algo que tiene relación con este patriarcado que estamos intentando y estamos rompiendo. ¿Qué pasa con las mujeres que se llevan el peso principal del trabajo doméstico y la mezcla de este trabajo presencial y remoto? ¿Podría beneficiarlas, sobre todo si es flexible o por metas? O sea, ¿el teletrabajo podría beneficiar a las mujeres o tendrían que haber condiciones especiales? No, absolutamente. Yo soy un convencido que el teletrabajo va a permitir. Mira, en Chile nosotros estuvimos trabajando muchísimos años, durante 5 años consecutivos, muy focalizado al empleo juvenil y principalmente a los jóvenes niní, que seguramente lo han escuchado, que son los que ni estudian ni trabajan. Y casi el 75% de los niní son mujeres, madres, adolescentes. Entonces yo, como lo planteamos, tenemos la oportunidad de haber estado en Naciones Unidas, de haber estado presente en la Comisión de Trabajo en el Senado, y lo que le planteamos fuertemente es decir, no es que son niní, son no.
porque no te permiten poder trabajar con un hijo. En Chile vos sos madre, joven, y tenés un hijo menor de 2 años, no te contrata nadie. Claro. Y eso es una realidad de una injusticia que existe. Entonces me parece que hoy el teletrabajo le va a permitir a la mujer empoderarse. Mira, nosotros hicimos durante el primer trimestre del año con Nahuayán, jugaron más de 5.000 personas e hicimos un pequeño estudio a ver cómo eran los perfiles. Y salieron que los perfiles que más se iban a adaptar post pandemia a los diferentes trabajos y las necesidades que van a tener las empresas eran mucho más las mujeres que los hombres. Y me parece que tiene que ver con eso, que la mujer tiene una capacidad de resiliencia mucho más alta, tiene una capacidad de multitasking, de mantener montones de sombreros. Yo, mi señora se va a hacer algunas compras, me quedo yo trabajando con mi hija en la escuela y yo me mareé. Se cortó la conexión, que voy corriendo, y mi señora tiene una facilidad para movilizarse, y me parece que eso es algo muy importante que tenemos que aprovechar en el buen sentido de la palabra, de la mujer en todo el aporte que nos puede dar, a aumentar la diversidad y aparte a ser mucho más productivos. Pero estamos cansadas, ¿ah? Esto que podamos hacer tantas cosas a la vez nos pasa la factura, te voy a decir, pero para que no lo consideren siempre como una cualidad, Horacio. No, pero lo digo del lado positivo, digamos, el hombre es mucho más torpe para este tipo de cosas. Entonces no es aprovechemos de la mujer a que haga 1.000 tareas al mismo valor o al mismo precio o al mismo costo. Lo digo en el sentido que tienen mayor capacidad de poder estar mandando un mail y mientras tanto pensando y siendo creativos. Me parece que ahí tenemos una gran oportunidad de mejorar todo lo que es la relación del trabajo. De hecho, lo hablamos siempre de que habría que trabajar muy fuerte en aumentar poco a poco las cuotas de liderazgo de la mujer en las empresas, en las grandes empresas. Bueno, me parece que eso va a ser un cambio muy positivo. Bueno, Horacio, queremos agradecer esta conversación, el poder analizar esos datos que nos entregaba justamente este estudio de la Cámara de Comercio y cómo también se está proyectando entonces el escenario laboral para no solamente el próximo año, yo creo que para mucho tiempo más. Que estén muy bien, un abrazo. Gracias, Horacio, cuídate. No, muchas gracias a ustedes, muy amable, que tengan lindo día. Igualmente, Igual, chao. Chao. Ahí estaba Horacio Llobet, cofundador.